¿Te imaginas vivir en un lugar donde la naturaleza dicta las reglas y solo los más fuertes sobreviven? Un sitio donde el día comienza con el rugido de los leones, las pisadas de los elefantes retumban en la tierra seca y los humanos aún dependen de la caza y la recolección para alimentarse. Bienvenidos a Tanzania, un país de paisajes impresionantes y una historia que se remonta a los orígenes de la humanidad. Aquí, en la cuna del Homo sapiens, la vida sigue el mismo ritmo que hace miles de años. Desde las vastas llanuras del Serengeti hasta las selvas ocultas a los pies del majestuoso Kilimanjaro. Este territorio es el hogar de algunas de las culturas más antiguas del planeta. Pero la belleza de Tanzania esconde una dura realidad. Sobrevivir aquí no es fácil. Los pueblos indígenas han aprendido a coexistir con algunos de los depredadores más letales del mundo, desde leones y leopardos hasta cocodrilos e hipopótamos. Sus vidas están regidas por el clima implacable, las estaciones de sequía y la constante necesidad de encontrar agua y alimento. En este vídeo, exploraremos la vida de las tribus que han logrado adaptarse a estas condiciones extremas. Descubriremos a los míticos guerreros Maasai, famosos por su valentía y sus rituales de iniciación, y nos adentraremos en la cotidianidad de los Adfa, uno de los últimos grupos de cazadores-recolectores del mundo. Veremos cómo construyen sus hogares, cómo obtienen su alimento y qué papel juegan las creencias ancestrales en su día a día. Pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo más podrán resistir? El avance de la modernidad, la expansión de las ciudades y el turismo amenazan con cambiar para siempre su estilo de vida. Acompáñanos en este recorrido por las selvas y sabanas de Tanzania para entender cómo estas tribus han logrado desafiar al tiempo y qué lecciones tienen para enseñarnos. Pero antes de comenzar, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Tanzania es una tierra de contrastes extremos, un lugar donde la vida sigue las reglas impuestas por la naturaleza y donde la adaptación es la clave para la supervivencia. Aquí, en el corazón del continente africano, la geografía cambia estadísticamente en cuestión de kilómetros. Desde las interminables planicies del Serengeti, donde las manadas de ñus y cebras avanzan en busca de agua, hasta las densas y húmedas selvas que se extienden por las montañas y valles ocultos. Cada uno de estos entornos presenta desafíos únicos, y las tribus que han habitado estas tierras durante siglos han aprendido a enfrentar y superar cada obstáculo. Vivir en la sabana significa convivir con temperaturas extremas y la escasez de agua. Durante la estación seca, el sol abrasador convierte el suelo en polvo y las fuentes de agua se evaporan rápidamente, dejando tras de sí grietas en la tierra y animales desesperados por encontrar un último sorbo de líquido vital. La vida se convierte en una batalla constante contra la deshidratación y el calor insoportable, obligando a las tribus nómadas a moverse de un punto a otro en busca de recursos. Pero cuando llega la estación lluviosa, el cambio es drástico. De repente, las praderas secas se transforman en un paisaje verde y vibrante. Los ríos vuelven a la vida y los animales regresan en grandes migraciones. Sin embargo, la abundancia también trae consigo nuevos peligros, tormentas torrenciales, lodazales traicioneros y una explosión en la población de depredadores que acechan en la hierba alta. En las selvas de Tanzania, el escenario es completamente distinto, pero igual de desafiante. Aquí, la humedad es sofocante. El suelo es resbaladizo y la vegetación densa impide ver lo que se esconde a pocos metros de distancia. En este entorno, los peligros no vienen solo del clima o la falta de agua, sino de las criaturas que acechan entre los árboles. Leopardos silenciosos que descienden desde las ramas en un ataque letal, serpientes venenosas camufladas en la maleza e insectos portadores de enfermedades como la malaria, que pueden convertir una simple picadura en una sentencia de muerte. La vida en la selva exige un conocimiento profundo de la naturaleza, desde identificar qué frutas son comestibles hasta distinguir el sonido de un peligro inminente entre los cantos de los pájaros y el murmullo del viento. Pero si hay algo que hace de la sabana y la selva lugares especialmente peligrosos, es la presencia constante de los depredadores. En la sabana, los leones son los reyes indiscutibles, y cualquier ser vivo que camine sobre la hierba alta debe ser consciente de su presencia. Las tribus que viven en estas zonas han desarrollado tácticas para defenderse. Encienden grandes fogatas para mantener alejados a los carnívoros, levantan cercos improvisados de espinas alrededor de sus aldeas y utilizan a sus perros como alarma temprana para detectar cualquier amenaza. Sin embargo,
Estos métodos no son infalibles, y muchas veces, el hombre se convierte en la presa. Las hienas, aunque menos temidas que los leones, son depredadores oportunistas que no dudarán en atacar a un humano si lo encuentran solo o vulnerable. Su risa escalofriante resuena en la noche como un recordatorio de que en la sabana, nadie está completamente a salvo. En las zonas de selva, los peligros son más sigilosos. Los cocodrilos acechan en las orillas de los ríos, esperando pacientemente a que una presa se acerque lo suficiente para atacar con su letal mordida. Las serpientes más venenosas de África se deslizan silenciosas entre la maleza, y una sola mordida puede ser fatal si no se actúa rápidamente. Las tribus que han habitado estas regiones han aprendido a vivir con estos peligros y han desarrollado una sabiduría ancestral sobre la fauna que los rodea. Conocen las señales de advertencia de un leopardo al acecho, saben qué hierbas utilizar como antídotos naturales y han perfeccionado métodos de caza y defensa que han pasado de generación en generación. La adaptación es la clave para sobrevivir en estos entornos hostiles. Los Maasai, por ejemplo, han aprendido a domesticar la sabana con su estilo de vida seminómada, moviendo su ganado constantemente para asegurarse de que siempre tenga acceso a pasto y agua. Su destreza en el combate cuerpo a cuerpo con depredadores los ha convertido en símbolos de valentía y resistencia. Los Hadza, en cambio, han logrado mantenerse como una de las últimas tribus de cazadores-recolectores del mundo, dependiendo exclusivamente de su habilidad para cazar con arcos y flechas y de su profundo conocimiento de la flora y fauna locales. En un lugar donde cada día puede ser el último, las reglas de la supervivencia son simples pero inquebrantables. Observar, aprender y respetar la naturaleza. No hay margen para el error. Un solo descubierto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. En la sabana y la selva de Tanzania, no hay tregua. Aquí, solo sobrevive quien es capaz de adaptarse a las condiciones más extremas del planeta. En el corazón de la sabana africana, entre llanuras interminables y manadas de elefantes, vive una de las tribus más icónicas de Tanzania, los Maasai. Conocidos por su imponente presencia, sus túnicas rojas y su valentía legendaria, estos guerreros han logrado mantener sus tradiciones intactas a pesar del paso del tiempo y la llegada de la modernidad. Su vida está marcada por la supervivencia en un entorno hostil, donde el ganado es su mayor tesoro y la lucha contra los depredadores es parte de su día a día. Los Maasai son un pueblo seminómada, lo que significa que no permanecerá en un solo lugar por mucho tiempo. Se desplazan constantemente en busca de pastos frescos para su ganado, su principal fuente de alimento y riqueza. Para ellos, las vacas no solo representan sustento en forma de leche y carne, sino también estatus y prestigio dentro de la comunidad. Un hombre Maasai no se mide por su dinero o sus posesiones materiales, sino por la cantidad de cabezas de ganado que posee. Desde una edad temprana, los niños Maasai son entrenados para la vida en la sabana. Aprende a rastrear animales, a reconocer huellas en la tierra y entiende el comportamiento de los depredadores. Pero si hay algo que realmente distingue a esta tribu, es su relación con los leones. En el pasado, uno de los rituales más importantes para los jóvenes que aspiraban a convertirse en guerreros era la caza de un león con una lanza. Este acto simbolizaba valentía, fuerza y madurez. Sin embargo, con la disminución de la población de leones en África, esta práctica ha sido en gran parte abandonada, dando paso a otros tipos de pruebas de coraje. Uno de los aspectos más fascinantes de la cultura Maasai es su resistencia al mundo moderno. Mientras muchas tribus africanas han adoptado elementos de la civilización occidental, los Maasai han optado por preservar su identidad cultural con firmeza. Siguen viviendo en encans, pequeños asentamientos circulares formados por chozas de barro y estiércol de vaca. Siguen vistiendo sus sucas, esas llamativas telas de colores brillantes que los protegen del sol abrasador y del viento de la sabana. Y siguen practicando rituales que se han mantenido vivos por siglos, como la danza adumu, en la que los jóvenes saltan lo más alto posible como símbolo de fuerza y resistencia. Pero la vida de los Maasai no es solo una cuestión de tradiciones y valentía. También es una lucha constante por la supervivencia. Aunque han aprendido a vivir en armonía con la naturaleza, el cambio climático y la expansión de las ciudades han reducido sus territorios, poniendo en peligro su estilo de vida. Hoy en día, muchos jóvenes Maasai se enfrentan a un dilema.
seguir los pasos de sus ancestros o adaptarse a un mundo en el que la vida nómada es cada vez más difícil de sostener. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, los Maasai siguen siendo un símbolo de resistencia y orgullo en Tanzania. Su cultura, profundamente arraigada en la tierra y en la naturaleza, nos recuerda una verdad fundamental: para sobrevivir en la sabana, hay que respetarla y entenderla. Ocultos en las regiones más remotas de Tanzania, lejos de las grandes ciudades y de la influencia de la modernidad, habita uno de los grupos humanos más antiguos del planeta, los Hadza. A diferencia de los Maasai, que han desarrollado una sociedad basada en la ganadería, los Hadza siguen viviendo como lo hicieron sus antepasados hace miles de años, dependiendo exclusivamente de la caza y la recolección para sobrevivir. Son una de las últimas tribus verdaderamente cazadoras-recolectoras del mundo. No cultivan la tierra, no crían ganado y no construyen aldeas permanentes. En cambio, viven en pequeños grupos nómadas que se trasladan de un lugar a otro en busca de alimento. Su dieta está basada en carne de animales salvajes, frutas, raíces y miel, y su supervivencia depende de su capacidad para entender los ritmos de la naturaleza. Desde pequeños, los niños Hadza son entrenados en el arte de la caza. Usan arcos y flechas envenenadas para derribar a sus presas, que pueden ir desde pequeñas aves hasta antílopes o incluso babuinos. Sus flechas están impregnadas con un veneno letal extraído de plantas tóxicas, lo que les permite abatir animales mucho más grandes y rápidos que ellos. La caza no es solo una actividad para obtener alimento, sino un ritual de habilidad y paciencia, donde cada movimiento debe ser calculado con precisión para no desperdiciar energía ni arriesgar la vida. A diferencia de muchas otras tribus africanas, los Hadza no tienen una jerarquía rígida ni un sistema de liderazgo establecido. Viven en comunidades igualitarias, donde las decisiones se toman en grupo y cada persona tiene libertad para actuar según sus necesidades. No existen posesiones materiales permanentes, todo lo que necesito para vivir lo llevan consigo. Esta forma de vida ha permanecido prácticamente inalterada por miles de años, convirtiéndolos en uno de los últimos vestigios de la humanidad primitiva. Sin embargo, su mundo está cambiando. Con el avance de la agricultura y el crecimiento de las ciudades, los territorios de caza de los Hadza han disminuido reducidamente. El gobierno de Tanzania ha intentado en varias ocasiones integrar a esta tribu en la sociedad moderna, ofreciéndoles tierras y educación formal, pero la mayoría de ellos se resiste a abandonar su estilo de vida ancestral. Para los Hadza, la selva y la sabana no son solo su hogar, sino su única forma de vida. No ven la tierra como algo que pueda ser poseído, sino como un espacio compartido con los animales y las plantas. Su conexión con la naturaleza es profunda y esencial para su supervivencia. Pero la gran pregunta es, ¿por tiempo cuánto más podrán seguir viviendo como lo han hecho durante miles de años? Los Hadza representan un vínculo directo con los orígenes de la humanidad, una forma de vida que existió mucho antes de la civilización moderna. Mientras luchan por mantener sus costumbres en un mundo que cambia rápidamente, su historia nos recuerda que hubo un tiempo en el que todos los seres humanos dependíamos de la naturaleza de la misma manera que ellos lo hacen hoy. Si te está gustando este video y quieres descubrir más curiosidades sobre África, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. En la sabana y las selvas de Tanzania, la supervivencia es un desafío diario. No hay supermercados, ni agua potable en tuberías, ni refugios seguros contra las inclemencias del clima y los depredadores. Aquí, cada recurso debe ser encontrado, cazado o construido con las propias manos. Para los Maasai, los Hadza y otras tribus que han habitado estas tierras durante siglos, la vida se basa en tres elementos esenciales: agua, alimento y refugio. Sin ellos, nadie puede sobrevivir. El agua es el recurso más preciado en la sabana. Durante la estación seca, los ríos se evaporan y las fuentes naturales se reducen a charcos de lodo donde animales y humanos compiten por cada gota. En estas condiciones extremas, las tribus han aprendido a encontrar agua en los lugares más inesperados. Los Hadza, por ejemplo, conocen el secreto de ciertas raíces subterráneas que almacenan humedad. Con una técnica ancestral, extraen el líquido de estas plantas y lo beben directamente de la raíz, evitando así la deshidratación. Los Maasai, por otro lado, dependen de su ganado. Cuando el agua escasea, beben la sangre de sus vacas mezclada con leche,
una práctica que les proporciona tanto hidratación como nutrientes esenciales. Conseguir alimento en estos entornos hostiles es otro gran reto. Los Aztha, al ser cazadores-recolectores, han desarrollado un conocimiento profundo sobre la fauna y flora local. Saben qué frutos son comestibles, cuáles son venenosos y en qué época del año crecen ciertas plantas. Pero la caza sigue siendo su principal fuente de proteínas. Usan arcos y flechas envenenadas para abatir antílopes, jabalíes y aves. Una sola cacería exitosa puede alimentar a toda una comunidad por varios días. Para los Maasai, la ganadería es la base de su sustento. Su dieta se compone principalmente de leche, carne y sangre de sus vacas. Aunque en ocasiones cazan animales salvajes, su relación con la fauna de la sabana es distinta a la de los Aztha. En lugar de ver a los animales como presas, los consideran vecinos con los que comparten la tierra. De hecho, los Maasai rara vez cazan por placer o deporte. Cuando lo hacen, suele ser por necesidad o como parte de un ritual de iniciación. El refugio es otra necesidad fundamental. A diferencia de las casas de concreto o madera de las ciudades, en la sabana y la selva los refugios deben ser livianos, fáciles de construir y resistentes a los depredadores. Los Aztha duermen en campamentos temporales, bajo simples techos de hojas y ramas, que pueden ser abandonados en cualquier momento si el grupo decide moverse. No tienen construcciones permanentes ni aldeas establecidas. Los Maasai, en cambio, construyen sus encants, aldeas circulares protegidas por una cerca de espinas. Dentro de estos asentamientos, las mujeres se encargan de levantar chozas hechas de madera, barro y estiércol de vaca, que proporcionan aislamiento contra el calor del día y el frío de la noche. La distribución del campamento sigue una lógica de seguridad. Los animales, como vacas y cabras, son colocados en el centro, rodeados por las viviendas humanas, finalmente, por la barrera de espinas que evita la entrada de depredadores. Más allá de las estrategias físicas de supervivencia, la clave para resistir en la naturaleza está en el conocimiento ancestral. Los habitantes de la sabana y la selva han aprendido a interpretar las señales del entorno. Saben que el vuelo repentino de un grupo de aves puede indicar la presencia de un depredador, que ciertos tipos de nubes anuncian la llegada de lluvias torrenciales, que el sonido de los insectos cambia dependiendo de la temperatura y la humedad del aire. Sobrevivir en Tanzania no es solo una cuestión de fuerza física, sino de comprender y respetar la naturaleza. Aquí, la vida se rige por un delicado equilibrio. El que sabe leer el lenguaje de la tierra, los animales y el clima, puede encontrar los recursos que necesita para vivir. Pero el que ignora estas señales, difícilmente sobrevivirá. En la sabana y la selva de Tanzania, la supervivencia no solo depende del conocimiento de la naturaleza y las habilidades físicas. Las creencias ancestrales y los rituales desempeñan un papel fundamental en la vida de estas tribus, proporcionando identidad, cohesión social y una conexión con los espíritus de sus ancestros. Para los Maasai, los Aztha y otros grupos indígenas de la región, cada aspecto de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, está marcado por ceremonias sagradas que han sido transmitidas de generación en generación. Uno de los rituales más emblemáticos de los Maasai es la ceremonia de iniciación de los jóvenes guerreros, conocida como Eunoto. Este rito marca la transición de la adolescencia a la adultez y es considerado uno de los momentos más importantes en la vida de un hombre Maasai. Durante la ceremonia, los jóvenes, llamados Morani, deben demostrar su valentía a través de diversas pruebas físicas y mentales. En el pasado, una de las pruebas más extremas consistía en cazar un león con una lanza, pero debido a la reducción de la población de estos felinos, esta práctica ha sido en gran parte reemplazada por otras demostraciones de coraje, como el enfrentamiento con guerreros de otras aldeas en competencias de resistencia y habilidad. El adumu, o danza del salto, es otro de los rituales más conocidos de los Maasai. Durante esta ceremonia, los jóvenes guerreros forman un círculo, sin mover los pies del suelo. Saltan lo más alto posible, demostrando su fuerza y resistencia. Cuanto más alto salte un joven, más respeto gana dentro de la comunidad y más atractivo se vuelve para las mujeres. Aunque una simple vista pueda parecer solo un baile, el adumu es en realidad una muestra de poder, orgullo y preparación para la vida en la sabana. Para los Aztha, que viven una existencia mucho más nómada y centrada en la caza y la recolección, los rituales tienen un enfoque diferente.
En lugar de estructuras jerárquicas rígidas como las de los Maasai, los Hadza tienen una sociedad más igualitaria en la que los chamanes y ancianos desempeñan un papel central en la preservación del conocimiento espiritual. Se cree que estos líderes pueden comunicarse con los espíritus de los ancestros y predecir el éxito de una cacería o el comportamiento de los animales mediante sueños y visiones. El fuego es un elemento clave en sus rituales. Las ceremonias nocturnas alrededor de la hoguera son momentos de reunión donde se transmiten historias ancestrales, se cantan canciones sagradas y se busca protección contra los espíritus malignos. En muchas ocasiones, los Hadza realizan danzas de trance, en las que los participantes entran en estados alterados de conciencia para recibir mensajes del mundo espiritual o curar enfermedades. Pero los rituales de estas tribus no solo están relacionados con la guerra, la caza o la espiritualidad. También hay ceremonias dedicadas a la lluvia, la fertilidad y la muerte. En la cultura Maasai, por ejemplo, cuando una persona fallece, su cuerpo no es enterrado ni incinerado, sino que se deja en la sabana para que la naturaleza haga su trabajo. Se cree que los cadáveres deben regresar a la tierra de la misma manera en que fueron creados, permitiendo que el ciclo de la vida continúe sin interrupciones. Estas creencias y rituales han sido fundamentales para la supervivencia y la cohesión social de estas tribus durante siglos, pero el avance de la modernidad está poniendo en riesgo muchas de estas prácticas. A medida que las nuevas generaciones tienen más contacto con el mundo exterior, algunas de estas tradiciones se están perdiendo. Sin embargo, muchas comunidades continúan resistiendo el cambio, aferrándose a sus rituales como una forma de preservar su identidad cultural en un mundo que avanza a un ritmo imparable. En la sabana y la selva de Tanzania, los rituales no son solo una forma de mantener vivas las costumbres del pasado. Son, sobre todo, un recordatorio de que la conexión entre el ser humano y la naturaleza va más allá de la simple supervivencia. Es un vínculo espiritual, una forma de vida que ha desafiado el tiempo y sigue resistiendo en uno de los entornos más extremos del planeta. En las vastas sabanas y las selvas ocultas de Tanzania, la vida de los Maasai, los Hadza y otras tribus ha permanecido prácticamente inalterada durante siglos. Han resistido sequías, han enfrentado depredadores y han adaptado sus costumbres a los desafíos de la naturaleza. Sin embargo, el mayor peligro al que se enfrenta hoy no proviene de la sabana, sino del mundo moderno. Uno de los principales problemas que amenazan su estilo de vida es la pérdida de territorio. A medida que la población de Tanzania crece y las ciudades se expanden, las tierras que antes pertenecían exclusivamente a estas tribus están siendo utilizadas para la agricultura, la ganadería comercial y el turismo. Grandes empresas y terratenientes han comenzado a comprar extensas porciones de terreno que antes eran áreas de caza y pastoreo, dejando a los habitantes originales con cada vez menos espacio para vivir como lo han hecho durante generaciones. El caso de los Hadza es especialmente preocupante. Su territorio ancestral ha sido reducido en las últimas décadas, lo que los obliga a cazar en zonas cada vez más pequeñas. Además, algunas de sus técnicas de caza han sido prohibidas por el gobierno, con el argumento de que afecta la conservación de la fauna salvaje. Esto ha hecho que muchos Hadza tengan que recurrir al comercio con turistas o depender de la ayuda de organizaciones externas para sobrevivir, poniendo en riesgo su independencia y su forma de vida nómada. Por otro lado, los Maasai han sido presionados para que abandonen su estilo de vida seminómada y adopten un modelo más occidental. En muchas zonas, se les ha incentivado a establecerse en aldeas permanentes y a enviar a sus hijos a escuelas formales, en un intento de integrarlos en la sociedad moderna. Aunque algunos han aceptado estos cambios, muchos otros continúan resistiendo, aferrándose a sus tradiciones con la esperanza de preservar su cultura frente a la globalización. Otro problema que enfrentan estas comunidades es la influencia del turismo y la comercialización de sus costumbres. En muchas regiones de Tanzania, los Maasai han sido convertidos en una atracción turística. Se les paga para realizar sus danzas tradicionales o para posar en fotografías con viajeros extranjeros, lo que ha llevado a una mercantilización de su cultura. Aunque esto puede representar una fuente de ingresos, también genera un dilema. ¿Hasta qué punto es posible conservar una tradición cuando esto se convierte en un espectáculo para los visitantes? El turismo también ha traído consigo la llegada de nuevas tecnologías y valores ajenos a la cultura tradicional.
La expansión de Internet y los teléfonos móviles ha hecho que muchos jóvenes Maasai y Hadza entren en contacto con un mundo que antes les era desconocido. Algunos deciden abandonar sus comunidades en busca de oportunidades en las ciudades, mientras que otros intentan combinar la modernidad con sus raíces ancestrales. El futuro de estas tribus es incierto. ¿Podrán continuar viviendo como lo han hecho durante siglos? ¿O la presión de la modernidad terminará por transformar por completo su estilo de vida? Lo que está claro es que estas comunidades se encuentran en una encrucijada: mantener sus tradiciones o adaptarse a un mundo que avanza a un ritmo imparable. A pesar de estos desafíos, muchas organizaciones y activistas están trabajando para preservar el patrimonio cultural de estas tribus, promoviendo la protección de sus territorios y el reconocimiento de sus derechos. El destino de los Maasai, los Hadza y otras comunidades ancestrales dependerá, en gran medida, de las decisiones que se tomen en los próximos años. Mientras tanto, en las tierras salvajes de Tanzania, la lucha por la supervivencia continúa. En cada amanecer, los guerreros Maasai siguen recorriendo la sabana con sus lanzas en la mano. Los Hadza siguen cazando con sus arcos y flechas, buscando alimento en un entorno que cada vez les pertenece menos. Y la selva y la sabana, con sus paisajes imponentes y su fauna indomable, siguen siendo el escenario de una historia que ha resistido el paso del tiempo, pero que hoy se encuentra al borde del cambio definitivo. Hemos conocido a los Maasai, los valientes guerreros que han aprendido a coexistir con los depredadores de la sabana, protegiendo sus tradiciones frente a la modernidad. También descubrimos a los Hadza, una de las últimas tribus cazadoras-recolectoras del mundo, que aún depende de la caza y la recolección para su supervivencia en un entorno que cada vez les pertenece menos. Vimos cómo estas comunidades han desarrollado estrategias únicas para encontrar agua, alimento y refugio, enfrentándose a un clima implacable y una fauna que podría acabar con ellos en cualquier momento. También exploramos sus rituales y creencias, que no solo fortalecen su identidad, sino que les permiten mantener una conexión espiritual con la tierra y sus ancestros. Pero más allá de la belleza de estas culturas, nos enfrentamos a una pregunta difícil. ¿Por cuánto tiempo más podrán seguir viviendo así? La expansión de las ciudades, la presión del turismo y la pérdida de territorios amenazan con transformar o incluso hacer desaparecer su estilo de vida. Las tribus de Tanzania representan uno de los últimos vínculos con la forma de vida de nuestros antepasados, una prueba viviente de cómo la humanidad logró adaptarse a la naturaleza durante miles de años. Pero en un mundo que avanza sin frenos, la supervivencia de estas comunidades depende de las decisiones que se tomen en el presente. Ahora te toca a ti. ¿Crees que estas tribus podrán resistir el paso del tiempo o inevitablemente tendrán que adaptarse al mundo moderno? Déjanos tu opinión en los comentarios y dime qué otra cultura de África te gustaría que exploráramos en un próximo video. Si te ha gustado este recorrido por Tanzania, no olvides suscribirte para descubrir más historias fascinantes sobre las maravillas de nuestro planeta. Nos vemos en la próxima aventura.